Bueno, vamos a empezar. Bueno, he tenido que hacer un documento en OpenOffice para Word. Vamos a explicar un poco en qué consiste una inyección SQL, tipos de inyecciones SQL, diferencias entre bases de datos y, bueno, algún que otro ejemplo. Y, bueno, a ver si os gusta. Bueno, para los que están empezando, posiblemente no conozcan la metodología OWASP. Bueno, esta es una metodología que sirve para saber si nuestra aplicación o nuestra página web o aplicación web es segura. Entonces se hizo una guía. En este caso, creo que ahora están por la OWASP 4, pero todavía no la han terminado, la guía. Y bueno, se puede encontrar, pero yo recomiendo especialmente OWASP guía versión 3, que es del 2008. Y la verdad es que está muy bien. Y cualquiera que quiera meterse con el tema del hacking, bueno, va a aprender un montón. Yo lo recomiendo. Entonces, bueno, una vez explicado esto, algunos de los ejemplos, bueno, muchos de los ejemplos que os voy a mostrar vienen en esa guía. De hecho, he hecho un copia y pega. Está en inglés, pero bueno, lo voy a traducir, o sea que no hay problema. Esta primera foto, bueno, es el top 10 del 2013. Entonces, según OWASP, cada año hace un top 10 y nos dice cuáles son las vulnerabilidades pues más comunes en las páginas web. En este caso, la number one de inyecciones es inyección en general, y bueno, nos explica un poco que es fácil de explotarlo, no tiene gran dificultad. El impacto, pues os podéis imaginar que pérdida de datos, denegación de acceso, bueno, total acceso al sistema o parcial, y bueno, pues puede tener muchos problemas para un negocio. Claro, el problema está en que la aplicación en sí considera que cualquiera que tenga acceso a la aplicación, claro, aceptará cualquier cosa, ¿no? Cualquier dato, ya sea números, símbolos raros, lo que sea, ¿no? Y claro, como no está sanitize, o sea, que no comprueba los datos que uno puede meter en el sistema, pues bueno, se pueden crear errores o incluso puedes hacer cosas que la aplicación en sí no estaba preparada. Claro, la mejor manera de saber si tu página web o tu aplicación es insegura, pues es simplemente comprobar, ¿no? Comprobar que enviar cualquier tipo de datos y ver qué es lo que pasa. Si empiezan a salir errores, pues posiblemente tu aplicación pues puede ser vulnerable. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, la prevención de inyección, existe una cosa que se llama la parametrización, y que bueno, hay toda una guía de las mejores prácticas, y bueno, si el programador en sí parametriza cada sentencia, en el caso de SQL, pues evitará inyecciones SQL, ¿no? Entonces, cada lenguaje de programación pues se da de una manera o una manera diferente. Vamos a la siguiente. Bueno, hemos visto que la número 1 de vulnerabilidades, la que más afecta a inyecciones, pero dentro de las inyecciones pues tenemos SQL Injection, LDAP Injection, XML Injection, XPath Injection.
Code Injection, SMTP Injection y más. Pero bueno, nosotros nos quedaremos con SQL Injection, que es muy amplia y bueno, ahí se aprende mucho. Un momento, darme un minuto. Que quiero revisar una cosa. Vale. Vamos a ello. Perdón por el retraso. A ver qué dicen en el chat. Se ve el escritorio, perfecto. Vale. Bueno, es que tengo gente a mi alrededor y bueno, me han parado un momento. Pero vamos al tema. Bueno, os he explicado que hasta aquí bien, no tiene gran complicación. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, que es muy gracioso, que lo podéis encontrar en internet, que dice que bueno, que llama una madre, ¿no?, a la escuela y dice que si mi hijo ha roto algo, ¿no? Y la escuela dice, bueno, sí, realmente tú lo has llamado Robert, coma, paréntesis, semicolon, drop table student, semicolon, guión. Y claro, la madre dice, sí, ¿por qué no? Dice, sí, le llamamos pequeña Bobby tablas, ¿no? Y entonces dice la escuela, bueno, sí, que sepas que hemos perdido todo el año de los registros de los estudiantes. Espero que estés muy contenta, ¿no? Entonces la madre dice, sí, sí, yo espero que usted también, bueno, pues sanitice su base de datos, ¿no? O sea, todo lo que una base de datos pueda aceptar, pues que lo filtre, ¿no?, de alguna manera, lo malo. Bueno, y la gracia está aquí, ¿no?, un poco en Robert Drop Tables, ¿no? Robert, pues sería el nombre, ¿no? Y en este caso, si le pones un apóstrofe, ¿no?, pues la sentencia SQL, pues de alguna manera, pues le causa un problema, ¿no? Luego tienes el paréntesis y luego cierras, ¿no? Y luego tienes otra sentencia que lo que va a hacer es borrar toda la tabla de estudiantes, ¿no? Y aquí tenemos semicolon y guión. El semicolon guión lo que va a hacer es que todo lo que haya detrás lo va a ignorar. O sea, es comentarios, básicamente. Lo importante es esto, ya digo. El apóstrofe y esto. Bueno, esto sería un poco de cachondeo y de introducción. Me he saltado. Bueno. ¿Qué es la inyección SQL, ¿no? Aquí lo tenemos en inglés. Esto lo he cogido de la guía OWASP. Pues la inyección SQL es un ataque que consiste en la inserción o ejecución de una sentencia SQL que mediante la introducción de ciertos datos por parte del cliente a la aplicación puede provocar, pues, lectura de datos sensibles, puede modificar la base de datos, puedes insertar datos, actualizar, borrar, ejecutar comandos, todo a través de la base de datos, ¿no? Incluso puedes recuperar datos, etcétera. Bueno, la inyección SQL es el típico ataque, ¿no? Y bueno, es muy fácil de aplicarlo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que es muy sencillo de entender. Espero que podáis entenderlo. Hay una función
que se llama Authentication. En esta función Authentication se pasan dos parámetros, login y password. Vemos que esta función lo que va a intentar hacer es, va a comprobar que si esto estamos en un formulario donde el usuario tiene que entrar a una página web, un acceso restringido, y tiene que poner un nombre de usuario y una contraseña, pues login sería el nombre de usuario y password pues sería la contraseña, ¿no? Vemos aquí que primero va a comprobar si realmente hay un login y un password, ¿no? Si no lo hay, pues irá al else y entonces ejecutará, pues esta página nos redireccionará a esta página, en este caso gr2des.org, y habrá fallado, ¿no? En el caso de que, pues sí, pongamos un login y un password, pues aquí suponemos que tanto login como password no han sido filtrados, o sea, cualquiera puede poner cualquier cosa, ¿no? Se va a ejecutar esta sentencia, ¿no? Entonces, esta sentencia lo que hace es coge password y el ID de la cuenta, que puede ser un, no sé, el email o lo que sea, de la tabla cuenta, donde el login es, por ejemplo, Marcos y el password es GRA2DEST, por ejemplo, ¿no? Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente sentencia, el resultado. Si realmente esa query pues de alguna manera se ha cumplido, pues pasamos al siguiente. Si no, nos dirá no se ha identificado, con lo cual ya no tendremos acceso. Y el resultado se guardará aquí. Y aquí viene otra cosa también importante. Vemos aquí. El password se guarda en la variable data y si es correcto, nos va a dar una cookie. En esta cookie se va a guardar el login, el password, el ID de la cuenta y además nos va a dar acceso a la restringido y nos dirá bienvenido a gr2dest. Bueno, este es el típico ejemplo que podemos encontrar en muchas páginas web. Lo que pasa que el problema está pues aquí. El problema está aquí. Pues login y password, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos una comilla en el login? Ponemos Marcos, comilla, bla, bla, bla. Pues lo que va a hacer es que cuando encuentre la comilla va a pensar que cierra login. Y entonces nos saldrá un error. ¿Por qué? Porque tanto login y password no están sanitados. Entonces, cualquier cosa que metamos puede funcionar. Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver que hay diferentes bases de datos. Tenemos base de datos Oracle, base de datos MySQL, base de datos PostgreSQL, SQL Server y Microsoft Access. Bueno, estas son las principales, ¿no? Pero en este caso yo he cogido el ejemplo del libro de Chema Alonso, de Hacking Aplicaciones Web, SQL Injection, y bueno, he copiado algunas partes que me han parecido interesantes para que veamos la diferencia que hay entre cada una, ¿no? Por ejemplo, la base de datos Oracle, si ponemos select 1 semicolon, pues nos va a dar un error, porque no podemos hacerlo así. Siempre tenemos que poner, si no ponemos la tabla, tenemos que poner dual. Por eso hacemos from dual. Y esa es una diferencia con MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Que las otras no hace falta hacerlo, se puede hacer, pero no es necesario. En cambio, en Oracle sí. Esto tenerlo en cuenta porque es interesante para diferenciar en qué base de datos estás, porque cada base de datos se hace la sentencia de una manera diferente.
es lo que tiene. Por ejemplo, en los comentarios vemos que MySQL pues es semicolon y almohadilla. En cambio, en Oracle, la diferencia con PostgreSQL y SQL Server es que el menos menos va antes del coma y punto. Esto es muy importante que lo entendáis porque si intentáis empezar a hacer inyecciones SQL y ponéis un comentario para que lo que hay detrás no se ejecute, pues no funcionará, porque tenéis que poner el guión en punto y coma. Vale, información de la base de datos. Cada base de datos es diferente. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, la versión de la base de datos, pues vemos que para Oracle se hace de esta manera, para MySQL se hace de esta manera, parecida a SQL Server, y bueno, se pone la arroba 2 veces. En cambio en PostgreSQL pues select version y nos dará la versión de la base de datos. Más información que nos puede interesar. Bueno, esto es para saber en qué base de datos estamos. En este caso, pues podría ser GR2 la base de datos, ¿no? Y vemos que hay una diferencia, otra vez. O sea, hay que tener muy claro que cada base de datos es diferente. Más información, en este caso, bueno, para saber el tema de las tablas, en la parte práctica de la siguiente sesión que haremos, pues podemos hacer la práctica de MySQL o incluso podemos hacer la práctica de SQL Server. Vemos que cada una es diferente. Bueno, en el libro de Chema Alonso, creo que las primeras 60 páginas es de PostgreSQL y bueno, como PostgreSQL no lo he utilizado mucho, creo que la próxima vez haremos MySQL y SQL Server. Y haremos algunos ejemplos también de Chema Alonso. Bueno, esta sentencia nos sirve para saber el nombre del usuario. Vemos aquí que Oracle siempre requiere el dual, de alguna manera. Y bueno, se parecen, pero no son lo mismo. Tanto MySQL como SQL Server. Más diferencias. Bueno, esto es para saber los usuarios de la base de datos. En este caso, esta es la típica sentencia que podemos obtener. Esta es la base de datos MySQL, la tabla user, y tenemos, por ejemplo, la host y user, que serían las columnas. Y entonces host y users pues puede tener Marcos, Pepito, Jaime y bueno. Y lo mismo sería para estas sentencias, ¿no? Solo que se hace de manera diferente. Más cosas. ¿Dónde están los passwords? Esto a nosotros nos interesa mucho. Vemos que en MySQL, pues lo único que tenemos que poner es password y nos saldrán los passwords. Y lo mismo las otras. Fijaos en SQL Server que a veces ponemos 2 puntos y a veces solo un punto. Entonces, esto tenerlo también, mirarlo, porque también es interesante. A veces se puede entrar con 2 puntos o con un punto, según donde estemos. Bueno, siguiente paso. ¿Dónde podemos encontrar inyecciones SQL? Bueno, inyecciones SQL, pues en muchas partes. Cuando hacemos un GET request, cuando accedemos a una página web, estamos haciendo un GET request, pues si utilizarais el Tamper Data, por ejemplo, podríais ver el Web Scarab o cualquier otro, podéis ver pues la información que se está pasando, las variables, si está pasando por GET, si está pasando por POST, y por ahí se puede mandar una inyección SQL. Pues también por el User Agent. La sesión que os di sobre
cómo hackear una página vulnerable a- pues os enseñé un poco, o con PHP File Inclusion, os enseñé que podemos utilizar User Agent y meter código. Pues nosotros, utilizando Tamper Data, podemos pasar código inyección SQL. Lo mismo para las cookies, el User ID, o sea que hay muchas posibilidades y todo depende un poco de lo que queramos hacer. Bueno, ¿qué tipo de inyecciones SQL puede haber? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una típica que es inyecciones SQL por error. Esta sería una inyección típica. Bueno, una inyección típica. Esta sería una consulta. Selecciona, esto es del libro de Echam Alonso. Selecciona cualquier cosa dentro de la tabla productos de la base de datos almacén, donde el ID sea igual a 1, ¿vale? Hasta aquí bien. Y luego le ponemos un having 1 igual a 1, ¿no? Que esto en la URL sería pues, la página web, pruebas, producto, el ID 1, en este caso que pensamos que puede ser vulnerable, espacio, having 1 igual a 1. ¿Qué pasa? Que poniendo esto nos va a dar un mensaje de error. Entonces, ¿por qué nos gustaría utilizar el having 1 igual a 1? Pues porque podemos sacar, mediante errores, podemos sacar información de la base de datos. En este caso, vemos que es una base de datos MS-SQL, la base de datos almacén, productos, y nos da, bueno, ID, que es esta, este es ID, que está aquí, este es ID, y nos dice que, bueno, que tenemos que agregar una función o group by. El group by lo vamos a utilizar para conseguir más información, porque queremos sacar más columnas. No nos contentamos solo con ID, queremos más. Entonces, pues hacemos lo mismo, group by ID having 1 igual a 1 y nos da otro error. Pero fijaros bien que esta vez nos da referencia, cosa que antes no teníamos. O sea, nos está dando información que no tiene por qué dar y, bueno, la tenemos ahí. Pues ¿qué pasa? Que una vez que tenemos referencia, ¿por qué no intentamos sacar más información? Y así es como funciona, ¿no? En este caso ponemos id referencia, o sea, id, referencia, having 1 igual a 1, y antes ponemos group by, y nos dará otra vez error. Y nos dará otra columna, no sé, puede ser email, por ejemplo, ¿no? Así hasta que ya no nos dé error. Cuando no nos dé error significa que ya no hay más columnas. Y una vez que ya sabemos cuántas columnas hay, pues lo siguiente que tenemos que hacer es saber qué tipo de datos son, ¿no? Y aquí ya entraría un poco, pues, utilizar la sentencia union. Perdón, la palabra union. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el próximo día. Luego tenemos blind SQL injection, inyección a ciegas, que es un tipo de SQL injection que lo que hace es preguntar a la base de datos, ¿esto es verdad o mentira? Y según la respuesta, pues podemos obtener información sensible. Las aplicaciones web, lo que pasa es que muchas veces están configuradas para mostrarnos errores y claro, ahí el hacker pues puede hacer estragos. MySQL pues quizá no da tantos errores, pero SQL da bastantes errores. Postgre también bastantes errores y eso nos puede servir de ayuda. Bueno, aquí unos ejemplos. En este caso estos ejemplos, o sea, toda esta información está sacado de la guía OWASP. Bueno, hasta aquí, antes de continuar, ¿alguna duda o algo? ¿Os parece bien? Comentaron en el chat, a ver qué os parece. Hola.
A ver si alguien contesta en el chat. Vale. Bueno, voy a seguir. Vale, pues tenemos estos ejemplos, ¿no? En este caso, la página web Newspapers tiene código PHP, items, ¿no? Que en este caso le pasa en la variable ID un número, un valor, en este caso 2. ¿Qué significa esto? Pues que en la sentencia SQL estamos haciendo un select, un title, description, body de la tabla items, en este caso, donde el valor es igual a id igual a 2, ¿no? Entonces, claro, el hacker en este caso quiere saber si puede retornar falso, ¿no? Si es así, pues podemos sacar información. Entonces, lo que hace es pone ant espacio 1 igual a 2. Y depende de lo que salga, pues si sale un error o sale verdad, pues puedo tener bastante información, ¿no? Y eso es lo que hace. Esto sería la inyección a ciegas. Bueno, aquí 1 igual a 1, que volvería que es verdad. Bueno, dentro de la inyección SQL a ciegas, tenemos lo que se llama time base, que se basa en el tiempo. Entonces, este tipo de inyección SQL especifica una cantidad de tiempo, el tiempo que tarda en devolver un valor, devolviendo si realmente ha sido exitosa esa consulta o no. Utilizando este método, el hacker puede enumerar letras o información de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si la primera letra de la base de datos, del nombre de la base de datos es una A, esperará 10 segundos. Si la primera letra del primer nombre de la base de datos es una B, pues esperará 10 segundos, así, etcétera, ¿no? Entonces, depende de lo que tarde, pues puedes saber si es verdad o mentira, ¿no? Entonces, para Microsoft SQL Server, la función que se suele utilizar es wait for delay, y aquí ponemos el tiempo que tarda. En este caso, 10 segundos, y le ponemos un menos menos, que significa que todo lo que haya detrás, comentarios. En MySQL podemos hacer un select if si esa expresión es verdad o falsa, ¿no? Y según el tiempo que tarda, pues sabemos que puede ser verdad. Luego también podemos utilizar el benchmark, que también nos sirve para saber si es verdad o mentira. Solo que creo que ahora la alternativa al benchmark, desde la versión 5 para arriba, se utiliza el sleep, ¿vale? Bueno, en Postgre, por ejemplo, tenemos PG sleep. Bueno, ahora tenemos dentro de Microsoft SQL Server, podemos ejecutar comandos. Sí, comandos, sí, podemos ejecutar comandos y, bueno, algunos administradores esto no lo saben y, bueno, hay ciertas funciones que algunas están activadas, otras están desactivadas y otras, aunque estén desactivadas, se pueden activar, ¿vale? Entonces, según qué versión, pues estará activado o no. El mítico caso de XPCMD Shell, que ejecuta un comando shell en el servidor, con el mismo permiso que está corriendo en la base de datos. Claro, solo se puede hacer si estamos corriendo con la cuenta de usuario sysadmin.
y saber que en SQL Server 2005 por defecto ya va desactivado. En el SQL Server 2000 en principio no va desactivado, pero las guías de mejores prácticas recomiendan desactivarlo. En el caso de que XPCMD Shell esté desactivado o no, podemos utilizar SP Make Web Task, que también hace una función parecida. Y como la anterior, requiere de privilegios sysadmin. Si no, no se puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo en Microsoft SQL Server 2000 que nos permite inyectar código. Vemos aquí que ejecuta. ¿Os acordáis que os decía el punto y los dos puntos y todo esto? Bueno, pues aquí tenemos un master.dbo, base de datos. En este caso XPCMD Shell, comilla, apóstrofe, el comando que queremos ejecutar, cierra comilla, y todo lo que haya detrás de este comando, comentarios. Lo que está haciendo aquí es hacer un dir a este archivo inetpub y pasar toda la información que sale a este archivo. Que este archivo tenemos acceso a la página web, o sea, de manera que si ponemos gr2des.org/test.txt, pues nos saldrá información de ese fichero. Aquí es como se hace con este comando. Aquí lo que está haciendo es que selecciona todo lo que hay aquí y lo envía a este fichero test. Vale. En SQL Server 2005, recordad que va desactivado el XPCMD Shell. Para activarlo, pues simplemente tenemos que seguir estos comandos, reconfigurarlo, activarlo y volverlo a reconfigurar. En opciones. Sencillo, ¿no? Bueno. En SQL Server 2000 va desactivado el XPCMD Shell. Si en el Server 2000 está desactivado, podemos utilizar pues este comando spadd extended proc, y entonces pues podemos activar otra vez para mandar comandos. Si no funcionara con esta DLL, podemos inyectar el siguiente código. Vamos aquí. Y entonces nos dará acceso. Una vez que ya tengamos acceso al XPCMD Shell para ejecutar comandos, pues podemos, por ejemplo, ¿por qué no? Podemos mandarle el netcat. Creamos un fichero, en ese fichero le pasamos todos los datos FTP, o sea, el nombre de usuario, el password, queremos que nos descargue de nuestro servidor el netcat, que luego cierre la sesión y que lo envíe todo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto? Porque una vez que hayamos descargado el netcat, lo podemos ejecutar con XPCMD Shell y entonces obtener una shell. Y ya tenemos acceso al sistema. En MySQL podemos leer un fichero o escribir en un fichero. Si ponemos load file y ponemos dónde están los passwords, pues nos mostrará pues nombre de usuario y password. Si queremos escribir en un fichero, podemos utilizar outFile, into outFile. En este caso, donde queremos grabar el fichero, he puesto tmp porque tmp normalmente deja escribir en ese
en esa carpeta, pero podríamos, por ejemplo, intentarlo en uploads, porque, bueno, se puede escribir en esa carpeta. A veces deja, a veces no. Todo depende un poco de cómo el sistema esté administrado. Si no tenemos permisos de escritura en, en lo- en las carpetas de la página web, no funcionará este sistema. Y además tenemos que tener privilegios para utilizar estos dos comandos. Si el administrador para la cuenta, por ejemplo, de la base de datos tiene privilegios, entonces podremos utilizar estas dos funciones. Si no, no funcionarán. Y bueno, hasta aquí esto ha sido un poco una introducción. Espero que os guste o que os haya gustado. Y nada, si tenéis cualquier comentario, escribidlo por el chat. Y bueno, a ver si os puedo contestar. Ya digo, era un poco de introducción. La próxima sesión pues podemos hacer parte práctica y probar estos comandos a ver qué pasa. ¿Preguntas? Bueno, comenta Cotar que es muy interesante. Bueno, me alegra leer eso. Sí, mucha información, ¿no? Bueno, no he tenido mucho tiempo de preparármelo, entonces por eso se lo he dado un poco de golpe. Pero la próxima vez intentaré hacerlo paso a paso por la parte práctica. Intentaremos reforzar la parte teórica. ¿Por dónde empezarías a estudiar? Eh, bueno, primero a saber lo mínimo de MySQL, por ejemplo, o SQL. Yo empecé con MySQL. A saber, por ejemplo, insert, upload, update, delete, drop. Sí, te instalas el PHP y MySQL, haces una base de datos, exacto. O te bajas, por ejemplo, el Metasploitable 2, que lo puedes conseguir fácilmente en internet. Y bueno, hay un par de prácticas que ya la hicimos en su momento, la puedo repetir. Y bueno, te explican un poco paso por paso cómo hacerlo. Em, entonces aprendes un poco de MySQL y bueno, pues a partir de ahí eh, describe. Sí, claro. Vas siguiendo los pasos, ¿no? Y yo te recomiendo la guía OWASP 3.0, que está muy bien. Tiene 300 y pico páginas. Y si no, pues en blogs siempre te explican un poco paso por paso cómo hacerlo. En HiSec, en su blog, tenéis, por ejemplo, paso por paso cómo hacer una inyección SQL. Te lo explica muy bien. Te lo puedo buscar si quieres. Te paso el link ahora. Tenemos a esa biblioteca. Mira, y aquí tenéis un taller de SQL Injection. Yo te recomiendo este taller, SQL Injection,
que, que está muy bien. A ver, un momento. Que cambio de pantalla. Bueno, pues yo te recomiendo que te mires ese taller, que está muy bien, que yo he aprendido mucho. Y, y nada, y bueno, en la próxima semana, si, o la próxima vez que me toque, pues si tenéis preguntas, pues quizás las puedo responder. Sí, bueno, claro, no es lo mismo ver el código fuente que no verlo. Claro. Mm, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Pero en Metasploitable 2, por ejemplo, tú puedes ver el código PHP. Te bajas la Virtual Machine del Metasploitable 2 y ahí está el código PHP. Ahora bien, hacer una inyección SQL sin ver el código PHP, pues pasa mucho. Pero si consigues acceso, mínimo acceso a la base de datos, pues puedes ver algo de código de PHP. Pero bueno, ya tendrás medio acceso. Así que respondiendo a tu pregunta, posiblemente no verás el código PHP. Sí, esa era una de las sesiones que hice, el interrogante -s, que te funcionará en el Metasploitable 2, pero es del 2012. Entonces, claro, desde el 2012 al 2014 ya han pasado 2 años. Entonces ya en muchas webs ya no funciona. Es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, si os ha gustado esta, pues también puedo hacer otra de evasión de antivirus. Pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Un saludo a Kotar y a Zuring Hons. Gracias por escucharme. Ya, no funcionan casi ninguna. Ya, sí, sí. Es una pena, pero bueno. Teníamos que haber cogido la máquina del tiempo, ir al 2012 y entonces sí que funciona. Pero bueno. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima.